En Estados Unidos, el presidente Donald Trump emitió un nuevo decreto con el tema de la migración, menos drástico que el que fue rechazado en enero, pero aún así fuertemente discutido. Vemos un informe y después lo analizamos acá con un invitado especial, Alberto Padilla. Esta vez, el rechazo fue menor, pero no por eso menos evidente. El nuevo decreto migratorio firmado por el presidente Donald Trump volvió a generar críticas, aunque atenuadas, si se las compara con el rechazo a la primera versión que a poco de nacer, el 27 de enero pasado, fue anulada por la justicia. El nuevo decreto bloquea por 90 días el ingreso al país a emigrantes y refugiados de 6 naciones musulmanas: Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, pero exceptúa a Irak, que estaba presente en el primer decreto de la Casa Blanca. 3 de ellos están contemplados en la polémica lista del Departamento de Estado sobre países que apoyan el terrorismo: Irán, Siria y Sudán. Los otros 3, Libia, Somalia y Yemen, fueron identificados como riesgosos por el gobierno de Barack Obama. El secretario de Estado, Rex Tillerson, justificó la ausencia de Irak por su colaboración en la lucha contra el Estado Islámico. It is the president's solemn duty to protect the American people. And with this order, President Trump is exercising his rightful authority to keep our people safe. As threats to our security continue to evolve and change, common sense dictates that we continually reevaluate and reassess the systems we rely upon to protect our country. La nueva versión establece además que quienes tengan visas válidas y permisos de residencia aún vigentes podrán ingresar a Estados Unidos. De todas maneras, y como ya había sucedido con el primer decreto, los rechazos surgieron de inmediato. El Comité Nacional del Partido Demócrata afirmó que la obsesión de Trump con la discriminación religiosa es asquerosa. Este nuevo bloqueo a los musulmanes es tan inconstitucional como el anterior y no hará que nuestro país sea más seguro, afirmó. La influyente organización Unión Estadounidense de Libertades Civiles aseguró que el nuevo decreto de Trump contiene los mismos errores del anterior. The new executive order eliminates certain individuals, lawful permanent residents, Iraqis who were part of the first order, but it does not eliminate the central constitutional problem. In our view, the first order was based on religious discrimination, and this order is as well, so we will continue to challenge it. También, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Al-Hussein, se sumó a las críticas al asegurar que hace falta un liderazgo más sólido para afrontar la problemática. Otro aspecto que generó críticas es el que suspende por 6 meses el procesamiento rápido de visas para empleos en empresas del sector tecnológico. Este programa, conocido como H-1B, se había evidenciado como un mecanismo eficaz para reclutar trabajadores extranjeros calificados. La suspensión fue considerada errónea por los ejecutivos de las grandes corporaciones. La Asociación Nacional de Economía Empresarial encuestó a 285 representantes de grandes compañías a quienes les preguntó qué pensaban sobre la actual política migratoria. Los ejecutivos consultados se mostraron a favor de políticas relajadas para impulsar la economía. El 76% dijo que apoya la inmigración y solo el 5% estuvo a favor de las deportaciones. A poco más de 2 días de la promulgación del decreto, Hawái se convirtió en el primer estado gobierno estatal en demandar contra el decreto de la Casa Blanca. El estado, que agrupa a las islas del Pacífico, se presentó ante el Tribunal Federal de Honolulu e interpuso un bloqueo a la medida antes de su entrada en vigor, prevista para el 16 de marzo. There is a significant Muslim population that lives here in Hawaii. I've met them. They're amazing people. So they are people who live amongst us, who are great, who shouldn't be discriminated or treated as second-class citizens just because they're Muslim or from a certain country. A la demanda contra la nueva normativa de Trump ya se sumaron en las últimas horas otros 4 estados: Washington, Nueva York, Oregon, Massachusetts, y se espera que también lo haga Maryland. Los decretos cambian, pero las críticas siguen.
Le dijimos que teníamos un invitado especial y seguramente cuando lo vea usted, ese rostro le va a sonar. Está con nosotros Alberto Padilla. ¿Cómo estás, Alberto? Periodista mexicano que estuvo muchos años llevando temas de economía en la CNN y posiblemente en algún momento usted lo vio. Vino a la Argentina a presentar su libro El continente dormido, del que vamos a hablar en un ratito. Primero, naturalmente, viviendo en Atlanta, siendo mexicano, no puedo menos que preguntarte tu opinión sobre la cuestión migratoria y el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por el tiempo y el honor de estar acá con ustedes, Inde. Querida, me da gusto verte de nuevo. Bueno, a ver, primero decirlo, el informe que estamos viendo en este momento, esta decisión de prohibir la entrada de 4, 5, 6 naciones del Islam, es ponerle solución a un problema que no existe y está dirigido, es una decisión populista, más no popular, dirigida a su base minoritaria o minorista que lo eligió. Eso es todo. No resuelve absolutamente ningún problema. Hay que recordar que ningún ataque terrorista que ha habido en Estados Unidos después del 9/11 ha sido por alguien que entró fuera, de un extranjero que llegó por fuera en lo más mínimo, mucho menos llegó por avión. En todo caso, ha habido algunos ataques terroristas que se han evitado, son gente que ha entrado por el lado de Canadá, por cierto. Sí. Así es que está poniéndole solución a un problema que no existe. Simplemente está dándole por su lado a su base minorista que lo eligió. Nada más. Y con respecto a México, concretamente, que es otro de los grandes temas, la cuestión del muro, la cuestión de las relaciones entre el propio Donald Trump y el presidente Peña Nieto y demás, la cosa está álgida. Totalmente. A ver, por lo pronto yo lo que pudiera decir es que veo claros visos de nuevo, ponerle un culpable, un chivo expiatorio a su base minoritaria que tiene él, de gente bastante radical, que se descubrió que existían, porque nadie pensábamos que lo hacía, que existían. Eso es por un lado. Criticando a México, criticando las relaciones con México, etcétera. Pero por otro lado también hay que decir que hay claras señales de que por debajo del agua, en la letra chiquita, hay fuertes acercamientos con México. Ya el secretario de Estado de Estados Unidos y el de Seguridad estuvieron en la Ciudad de México, el secretario de Hacienda, etcétera, estuvieron en Washington. Después de la cancelación de la reunión bilateral Peña Nieto-Donald Trump, al día siguiente tuvieron una llamada telefónica personal que duró 1 hora, que 1 hora es mucho más de lo que hubiera durado la reunión bilateral en persona. Y por otro lado, en México, después de estas reuniones del canciller de Estados Unidos en México, ya hablan, los ministros en México ya hablan de que una negociación de un renegociación del Tratado Libre de Comercio de América del Norte pudiera ser benéfica tanto para México como para Estados Unidos. Entonces, yo estoy viendo señales de que en la letra chiquita se está dando, o abajo del agua se está dando un manejo muy diferente a los titulares o a las declaraciones bombásticas de Donald Trump. ¿El muro? ¿El muro qué? ¿Qué hace el muro? Que lo hagan. O sea, acá yo critico a los mexicanos y al gobierno de México por tomarlo como un tema personal. Si el vecino de la casa quiere poner un muro, bueno, ponlo. Ya, claro, qué lástima, ya no voy a poder ver para el otro lado, no voy a poder espiar a no sé quién, ¿verdad? Pero que no lo deberían de tomar tan personal, puesto que no cambia absolutamente nada. Lo que sí insulta son los insultos que ha proferido Donald Trump. Esa parte estoy de acuerdo. Pero el muro que lo hagan, no va a cambiar nada. Obviamente México no lo va a pagar. Ya el propio Donald Trump habla en un lenguaje, o sea, mientras él dice que México lo va a pagar y lo afirma, cuando tuitea, etcétera, habla en un lenguaje en el que ya asume que lo va a pagar él. Como por ejemplo, cuando se escandalizó porque el Congreso había estimado el costo del muro en tantos miles de millones de dólares y él dijo, yo lo puedo conseguir más barato. Bueno, si no lo va a pagar a él, ¿qué le preocupa conseguirlo más barato? ¿Que no le iba a pagar México? Él ya lo habla como que... Y que lo hagan. ¿Cuál es el problema? Que haga el muro. No va a pasar absolutamente nada. No debería de ser problema para los mexicanos. No va a dejar de cruzar la gente. Hoy por hoy, donde no hay un río, hay un desierto que es infranqueable, que es el desierto de Sonora, y que es todo un muro en sí. Y de todos modos la gente sigue pasando. Que lo hagan. No debería de haber problema con eso. Bueno, ya recortó fondos de la Guardia Costera, 8.000 millones de dólares sobre 21.000 más o menos, que fue lo que calculó el Departamento de Seguridad para darle Interior. Dinero al muro mientras dice que México lo va a pagar. Entonces no tiene sentido. Pero hablando de economía, justamente, que es tu fuerte, más allá de que estamos hablando de migración. La inmigración a los Estados Unidos le ha reportado 50.000 millones de dólares al año desde 1999. Y Trump es un hombre de negocios. ¿Cuál es el negocio? No, el negocio es tratar de llegar al poder, que fue lo que hizo,
Trump tuvo la sensibilidad de descubrir, de ver un nervio ahí en una parte dura del electorado de Estados Unidos y ese nervio lo sensibilizó. Nadie lo había visto, él tuvo mediante la inmigración y todo. Yo dudo mucho que en los hechos vaya a hacer algo en contra del Tratado de Libre Comercio, algo en contra de México como tal. La inmigración... Mira, yo me voy a atrever a decir esto porque soy mexicano viviendo en Estados Unidos. Mucho del mensaje de vamos a hacer América grande de nuevo tiene subyacentemente algo de racismo, pero no en contra de los mexicanos. Los mexicanos es fácil atacarlos. Desde mi punto de vista es en contra de los negros. Lo que pasa es que no lo puede decir. Eso no lo puede decir. Sería inconstitucional, sería ilegal. Pero entonces agarró a los mexicanos como chivo expiatorio, ¿no? Pero cuando él dice vamos a hacer América grande de nuevo, que nadie se atrevió a preguntarle, nadie le preguntó a qué te refieres. O sea, ¿cuándo fue América grande que quieres que volvamos a hacer igual? Y necesariamente la respuesta es una época en la que era una Estados Unidos racista. Necesariamente, porque sí, ¿qué más? El otro día yo justamente mencionaba que está ahora no me voy a acordar el nombre de un académico que está en un libro de próxima aparición que justamente decía que todo lo que Trump señala es como la Estados Unidos de los 50, pre-derechos civiles. Antes de los Exactamente. Exactamente. Alberto, tengo una pregunta más personal, así, de experiencia personal. Digamos, vos vivís todavía en Estados Unidos hace muchos años, 20 años. Primero, ¿vos pensabas que podía ganar Trump las elecciones? No, por favor, nadie. Y cuando te enteraste que ganó las elecciones, ¿qué de Estados Unidos que no sabías que existía o que no sabías que estaba ahí, descubriste a partir del triunfo de Trump? Bueno, yo tengo, ahora me doy cuenta, el gran defecto de vivir en una ciudad grande. Todas las ciudades grandes votaron en contra de Trump, todas, y yo soy parte de eso. Entonces, todos los que vivimos en una ciudad grande y que no votamos por Trump, yo no voté por Trump, nos damos cuenta y nos dimos cuenta que de algo que él sí se dio cuenta, siendo alguien de una ciudad grande también, ciudad que, por cierto, votó en contra de él también, que es Nueva York. Pero evidentemente él vio esta sensibilidad, este nervio sensible en el centro de Estados Unidos, en las áreas rurales, que todos los que estábamos en las ciudades ignorábamos y nos quedábamos sorprendidos. O sea, hasta el último minuto al día de las elecciones, todo el mundo jurábamos y apostábamos en que Trump no ganaba. De hecho, en el voto popular no ganó, le falló por 4 millones de votos. Así es que totalmente sorprendidos. Yo jamás, y hasta la fecha no entiendo cómo alguien que votó anteriormente por Barack Obama pudo haber votado a... Que hay mucho caso de voto en la anterior elección a Obama y en la siguiente a Trump. Ahora, es un fenómeno muy particular. Totalmente, pero si me permites agregar un poquito, pongo en contexto, porque estaba escuchando el reporte anterior sobre Holanda y todo eso y veía cómo están hablando y se estaba hablando acá de los partidos y de los movimientos de los partidos. En primer lugar, acá no estamos hablando de un movimiento, acá este es un hombre solo que no tiene nada que ver con el Partido Republicano. El Partido Republicano lo está apoyando, pero nunca ha sido la base esa del Partido Republicano, cuando menos no tan extrema. Eso es por un lado. Por otro lado, hay que recordar esto. Los millennials, la gente que tiene entre 20 y 35 años, de 18 a 35 años de edad, no salió a votar. Trump lo votaron los viejos blancos, a excepción de uno. Lo votaron los viejos blancos rurales. Pero la mayoría, el grueso de los millennials no votaron por él. Ahora se piensa y se sabe que los millennials en realidad hubieran votado por Sanders. Y al dejarlo fuera, entonces se abstuvieron y no votaron. Bueno, entonces yo tengo demasiada elementos para pensar que este periodo de Trump es un pestañazo nada más. Un pestañazo. Dentro de 4, quizá 8 años van a venir... es un accidente. Un accidente. Un pestañazo, igual que el Brexit. No solamente fue electo por una minoría, sino que encima el grueso de los que ahora toman las decisiones electorales, que son los millennials, no salieron a votar. Y eso va a cambiar necesariamente. Nadie de los millennials está apoyando a Trump. Te traigo a tu libro que se llama El continente dormido. ¿A qué cámara lo muestro, chicos? A ver, aquí, ahí lo muestro. ¿Lo tomás? El continente dormido, en donde hablas de lo que significa, por un lado, el don de la tierra para América Latina y al mismo tiempo su pesadilla. Y en todo el libro te referís muy claramente a la necesidad de que América Latina se abra al comercio. Señalás que tiene que abrirse entre los propios países de América Latina, pero estamos asistiendo a un mundo en donde los países centrales, como Estados Unidos, se cierran. ¿Y entonces hacia dónde vamos? Dice que se cierra, que se cierra. Vamos a ver en los hechos reales. Ok, Trump efectivamente retiró a Estados Unidos dentro de las negociaciones del TPP. Eso es
en 4 o 8 años, vamos a ver después qué cambia. Yo tengo fuertes motivos para pensar que después va a volver a entrar. No ha hecho nada todavía contra el Tratado de Libre Comercio, vamos a ver si hace algo de manera efectiva. El Partido Republicano es totalmente pro libre comercio, así es que yo tendría... es un reflejo efectivamente Trump de lo que está sucediendo incluso en Europa, pero de ahí a los hechos reales vamos a ver. La propia Gran Bretaña, ellos hablan, ok, nos salimos del Brexit, pero queremos comercio activo con nuestros socios comerciales y concretamente con Estados Unidos. O sea, no están hablando de aislarse, simplemente, es decir, vamos a separarnos, pero vamos a seguir platicando. Ya no, lo que no queremos es dormir juntos. Ese es el mensaje del Brexit, ¿no? Vos decís que no se viene entonces una ola de cerrazón absoluta. ¿Vos no crees que eso vaya a ocurrir? No me va a parecer. No creo yo que Trump, de nuevo, que sería el líder en esto, vaya a hacer grandes cosas, y te explico por qué. De nuevo, el Partido Republicano es pro libre comercio. Si llega Trump a afectar de manera negativa al Tratado de Libre... Las economías y las industrias de México y Estados Unidos están tan integradas, depende tanto la industria de Estados Unidos de la manufactura de México, que si él llega a afectar de manera efectiva, está afectando de manera importante a los grandes capitales industriales de Estados Unidos y de los estados fronterizos con México, que son los estados más grandes de Estados Unidos, California, Texas, etcétera. Y a mí nadie me va a decir, y todo el mundo estará de acuerdo, en que los grandes capitanes de los capitales estadounidenses son todos unos operadores políticos, son republicanos, son gente que tiene mucho más maneje y alcance dentro de Washington que el propio Trump. Trump es un outsider. Trump no es de Washington, ni tampoco es republicano. Las gentes, los líderes de los grandes capitales de Estados Unidos son verdaderos políticos republicanos. Entonces, no lo van a dejar hacer nada desde mi punto de vista realmente. Trump está solo. Lo que pasa es que cuenta con el apoyo, y ahí lo tienen y ahí está. Pero no, me parece que es un juego ahí político. Bueno, la discusión del Obamacare esta misma semana es una demostración. Es así, es el Obamacare, pero a diferencia de todo lo demás, el Obamacare sí está en el corazón de los republicanos. Ellos desde el principio dijeron no. Sí, pero ahora le están diciendo que no al proyecto alternativo de Trump. Bueno, ahí está. Bueno, porque tienen el gran problema, porque el Obamacare, el gran problema del Obamacare es que le regala el servicio de salud a mucha gente, mientras que al que lo puede pagar se lo duplicó. Entonces ellos están tratando de defender al que lo duplicó, mientras que no quieren afectar al que se lo regala, y ese es el problema que tienen. Alberto, bueno, perdón, volviendo al tema del libre comercio, me parecía interesante lo que vos decías en cuanto a los límites que puede enfrentar Trump a la hora de pegar este giro proteccionista. Ahora, más allá de lo que haga o deje de hacer en el futuro y de los límites que enfrente, ¿no crees que hay un malestar con el libre comercio dentro de la sociedad norteamericana, que es lo que lo llevó a que la gente lo apoye, digamos? Dentro de quien lo votó, dentro de él quien lo votó. Efectivamente, Estados Unidos, esta gente que lo votó, el problema de Estados Unidos es que dejó de ser competitivo para manufacturas. Sí. Por un tiempo muy importante de tiempo y de manera muy intensiva, Estados Unidos era una potencia en manufactura. Ya dejó de serlo porque ya no es competitivo en manufactura, ahora es muy competitivo en tecnología. Entonces, una gran masa de gente se quedó sin trabajo de manufactura y ahora está trabajando en otras cosas, porque hay que decir que hay casi en términos de pleno empleo en Estados Unidos. Lo que pasa es que ahora el que trabajaba en manufactura probablemente esté trabajando en un Walmart o en un McDonald's, que no es ideal. Pero el problema de fondo en Estados Unidos, y que lamentablemente no se habló de esto en las campañas electorales ni de los demócratas ni de los republicanos, es que ya cambió la composición de la economía de Estados Unidos. Ya Estados Unidos es una potencia tecnológica y está demandando, y esto es abierto, esto el mundo todo lo más sabe, miles y miles de ingenieros que vayan a trabajar a Silicon Valley. Pero Silicon Valley depende de los ingenieros de China y de la India. Claro. Y los está pidiendo por miles. Claro. ¿Y por qué se va a China, a la India a pedir ingenieros? Porque no los hay en Estados Unidos. Entonces esta pobre gente, la cual votó por Trump, efectivamente se quedó sin trabajo manufacturero, pero no cuenta con la posibilidad de educarse para ser ingeniero, para irse a trabajar a California. Tienen que ir a buscar a China y la India. Y nadie habló de eso. La solución al problema es, hay que educarlos para que en lugar de que vengan chinos e indios, sean los propios americanos. Y eso sería una solución al problema. Y nadie está hablando de eso, es una lástima. Te agradecemos muchísimo, Alberto, que hayas estado con nosotros. Te deseamos muchísima suerte con tu libro El continente dormido, una salida al sopor de América Latina, y en tu próxima visita a la Argentina seguramente te invitaremos de nuevo. La próxima semana. Muchísimas gracias. Nos estamos yendo a un nuevo corte. Todavía nos quedan poco más de 20 minutos de programa hasta las 14 y le adelantamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Francia en su laberinto. El escenario electoral se ha vuelto cada vez más complejo por la sucesión de escándalos que envuelven a la derecha y la fragmentación de la izquierda.
Los detalles en instantes, luego de la pausa en esta edición internacional de Televisión Pública Argentina. Ya volvemos.